El 20 de julio de 1969, mientras millones de personas contenían la respiración frente a televisores en blanco y negro para ver a un hombre pisar la luna, el motor real de ese prodigio técnico no era el afán de conocimiento ni el amor por la ciencia. La carrera espacial no fue un triunfo de la paz, sino una transmutación sublimada de la amenaza atómica. Un torneo donde dos superpotencias hiperarmadas proyectaron su feroz odio ideológico hacia las estrellas para no tener que incinerarse mutuamente en la Tierra. Apenas unas décadas después, con la caída del muro de Berlín y la evaporación del bloque soviético, los analistas occidentales proclamaron el fin de la historia y el advenimiento de una era dorada de paz duradera, prosperidad económica e integración global. La profecía parecía perfecta. Sin imperios rivales, ni grandes guerras mundiales en el horizonte, la humanidad por fin podría relajarse. Sin embargo, lo que siguió no fue la concordia universal, sino una epidemia sin precedentes de paranoia interna, tribalismo salvaje, linchamientos digitales y polarización destructiva. Cuando eliminamos las fronteras del enemigo externo, no destruimos la agresividad de nuestra especie, simplemente le quitamos la vía de escape hacia afuera. La paz absoluta no produce estabilidad social. Produce una enfermedad autoinmune donde la civilización, privada de un monstruo real al cual combatir, empieza a devorar frenéticamente sus propios tejidos. La biología del sistema inmunitario ofrece una metáfora dolorosamente exacta para comprender este colapso colectivo. Durante millones de años de evolución, el cuerpo humano adaptó sus defensas para combatir de forma implacable a bacterias mortales, parásitos voraces y virus letales que acechaban en el entorno. Si colocas a un ser humano moderno en un ambiente hiperhigiénico, esterilizado de gérmenes y aislado de cualquier patógeno real desde su nacimiento, el sistema inmunológico no se apaga pacíficamente a descansar. Al no encontrar invasores externos que destruir, sus células de defensa, diseñadas por la selección natural para matar, se desorientan y comienzan a atacar por error las articulaciones, la piel, el intestino o los órganos sanos del propio individuo, desatando trastornos autoinmunes graves. De la misma manera, la arquitectura psíquica y neurobiológica del ser humano es intrínsecamente tribal y de combate. Durante milenios, nuestra supervivencia dependió de una distinción biológica binaria inmediata y brutal. Nosotros contra ellos, la tribu amiga frente a la tribu enemiga. La mente humana requiere la figura del rival para unificarse internamente, coordinar la cooperación entre extraños y darle sentido al sacrificio personal. Cuando una sociedad alcanza un nivel de confort y paz tan elevado que elimina la presencia de una amenaza exterior tangible, el mecanismo tribal no se atrofia. Al igual que el sistema inmune en una habitación esterilizada, la mente colectiva empieza a hiperanalizar los microdetalles de su propio grupo, transformando a vecinos, colegas y compatriotas en supuestos monstruos morales a los que hay que excomulgar y destruir. El jurista y teórico político Carl Schmitt formuló esta ley estructural de la condición humana al definir que la esencia misma de lo político no reside en la gestión económica ni en los debates parlamentarios, sino en la capacidad de trazar la distinción última entre el amigo y el enemigo. Schmitt argumentaba que si una comunidad política intenta erradicar por completo la figura del enemigo en nombre del universalismo, de la paz perpetua o del amor de la humanidad, no alcanzará el paraíso celestial. Simplemente se fragmentará internamente en infinitas facciones diminutas que se declararán la guerra unas a otras, dentro de las fronteras de la propia ciudad. La distinción amigo-enemigo es un imperativo categórico de la cohesión social. Un grupo solo sabe quién es y qué valores defiende cuando puede contrastarse frontalmente contra lo que aborrece. Durante la Guerra Fría, un estadounidense y un ciudadano que pensaba diferente en su mismo vecindario podían mantener diferencias profundas, pero se reconocían mutuamente como parte de un mismo proyecto nacional, porque al otro lado del océano
existía un imperio nuclear ateo que amenazaba con destruirlos a ambos por igual. La presencia del rival externo actuaba como un pegamento gravitacional que mantenía unidos los pedazos de la sociedad. Al desaparecer esa amenaza colectiva, el pegamento se disolvió por completo. Sin la sombra del oso soviético o de una guerra de supervivencia, la menor discrepancia de opinión entre dos ciudadanos de la misma calle se amplifica hasta convertirse en una lucha existencial por la salvación o la ruina de la patria. Para entender la mecánica psicológica detrás de los linchamientos digitales en plataformas como Twitter o la ferocidad de la cancelación en las universidades modernas, debemos acudir a la antropología de la violencia mimética desarrollada por René Girard. Girard descubrió que el deseo humano no es autónomo, sino imitativo. Deseamos lo que los demás desean, lo que inevitablemente genera competencia, envidia y tensiones internas destructivas dentro de la tribu. A medida que las diferencias jerárquicas en una sociedad se vuelven más borrosas y la igualdad formal aumenta, la rivalidad entre los miembros del grupo no disminuye, sino que se exaspera, porque todos compiten exactamente por los mismos recursos, estatus y atención. Para evitar que la violencia interna desintegre por completo a la comunidad, las culturas primitivas desarrollaron un mecanismo psicológico de emergencia, el chivo expiatorio. La tribu identifica a un individuo o a un grupo minoritario, le proyecta la culpa de todos los males que afligen a la comunidad y lo sacrifica mediante el exilio o la ejecución ritual. En el preciso instante en que la víctima es destruida, la tensión acumulada entre los agresores se libera por completo, generando una sensación temporal pero profunda de paz, catarsis y unidad reencontrada. La cultura de la cancelación en las redes sociales no es un fenómeno tecnológico novedoso. Es la versión secular, digitalizada e hiperoptimizada del altar de sacrificios prehispánico. Ante la ausencia de un enemigo nacional común, los usuarios de Internet se agrupan en turbas inquisitoriales para cazar al chivo expiatorio del día. Exponer, humillar y arruinar la vida de un individuo por un comentario desafortunado le otorga a la masa sedienta de conflicto la ilusión momentánea de estar defendiendo una causa sagrada, satisfaciendo su necesidad biológica de crueldad sin tener que ir al campo de batalla. Desde la perspectiva de la neurociencia evolutiva, el cerebro humano no discrimina entre la dopamina generada por la victoria en un combate físico real y la satisfacción neuroquímica de destruir a un oponente ideológico en una discusión de redes sociales. Las tomografías cerebrales muestran que cuando una persona se engancha en un debate político violento, percibe una microagresión o participa en la humillación pública de un rival en línea, se activan de forma simultánea los circuitos del dolor social, la respuesta de lucha o huida de la amígdala y el sistema de recompensa estriado. La indignación moral es una droga dura de origen endógeno. Sentirte moralmente superior a un enemigo que has fabricado tú mismo desencadena una potente descarga de neuroquímicos que te hacen sentir vivo, integrado en una tribu y protegido contra el sinsentido de la existencia. Por esa razón exacta, las plataformas tecnológicas modernas no crearon la polarización social. Simplemente construyeron la infraestructura perfecta para monetizar nuestro instinto depredador no resuelto. Los algoritmos de recomendación están diseñados para alimentar de forma ininterrumpida la ilusión de que tu grupo está bajo el ataque inminente de un enemigo aborrecible que habita dentro de tu propio país. Las guerras culturales de la actualidad, los debates encendidos sobre identidades, lenguaje, símbolos y estatuas, son el sustituto simulado de las guerras mundiales del pasado. Es el entretenimiento bélico de una población que tiene el estómago lleno, la casa con calefacción y un exceso de energía agresiva, sin ningún propósito heroico en el que gastarse. El cine, la literatura y la historiografía antigua nos muestran patrones idénticos sobre la decadencia de los imperios cuando alcanzan la cúspide de su hegemonía. Roma no cayó únicamente por las invasiones de las tribus germánicas en sus fronteras. Se desintegró primero por dentro desde el momento en que destruyó a Cartago, su único rival estratégico a la altura. Mientras el fantasma del ejército cartaginés amenazaba las puertas de la República, la disciplina militar, la virtud austera y la solidaridad cívica romana se mantuvieron intactas. Una vez que Cartago fue borrada del mapa
y no quedó ningún enemigo en el Mediterráneo capaz de desafiar el poder de las legiones. La élite romana dirigió su ambición, sus recursos y su violencia hacia el interior, desatando décadas de guerras civiles sangrientas, conspiraciones en el Senado y una degradación moral sin retorno. La paz exterior actúa como un solvente químico sobre la disciplina interna. Cuando los hombres ya no tienen que entrenar para defender sus murallas de los bárbaros que se aproximan por la selva, empiezan a usar sus espadas para degollarse unos a otros en el foro sobre quién tiene derecho a definir el significado de las leyes. El idealismo pacifista occidental, que postula que la meta final de la evolución humana es la erradicación total del conflicto, choca de frente con la mecánica más elemental de la naturaleza. La paz no es la ausencia de tensión, sino una estructura de contención donde las fuerzas destructivas están temporalmente equilibradas o canalizadas hacia un objetivo común. Cuando intentas reprimir la agresividad inherente a una especie que sobrevivió cazando mamuts y masacrando a otros homínidos durante 500.000 de años, no obtienes seres iluminados y compasivos. Obtienes neuróticos obsesivos que subliman su crueldad en forma de pasivo-agresividad, burocracia asfixiante y puritanismo ideológico. La paradoja trágica de nuestra era es que la paz geopolítica prolongada ha infantilizado a la población, despojándola de la perspectiva histórica que solo la confrontación real puede otorgar. Un individuo que jamás ha visto su casa destruida por una bomba o que nunca ha enfrentado la escasez absoluta de alimentos tiende a inflar cualquier incomodidad cotidiana, cualquier opinión disidente o cualquier error de etiqueta social hasta convertirlo en una catástrofe de proporciones cósmicas. La fragilidad psicológica de las sociedades hiperdesarrolladas es el costo biológico directo de haber vivido demasiado tiempo al margen del peligro real. Esta necesidad imperiosa de conflicto explica por qué las narrativas apocalípticas y las teorías de la conspiración florecen con tanta fuerza precisamente en las naciones más ricas y pacíficas de la Tierra. El ser humano necesita desesperadamente sentir que forma parte de una saga épica, que sus acciones diarias tienen un impacto gravitatorio en el destino del universo y que está luchando contra una fuerza oscura que intenta destruir el mundo. Si el entorno objetivo es aburrido, estable y predecible, la mente fabricará escenarios de pesadilla donde las élites secretas, los virus invisibles, la colapsología climática o los grupos disidentes locales representan el mal absoluto que exige una resistencia heroica. Nos inventamos crisis existenciales a la medida de nuestro aburrimiento. Preferimos vivir en la ansiedad de una catástrofe imaginaria que aceptar la insoportable levedad de una existencia donde nada realmente heroico se nos exige y donde la historia simplemente continúa su marcha gris sin pedirnos opinión. La verdadera encrucijada del siglo XXI no consiste en encontrar la fórmula mágica para que todos los seres humanos se abracen bajo una misma bandera global y piensen exactamente igual, porque esa utopía no solo es imposible, sino que si se lograra momentáneamente, provocaría una explosión interna de violencia aún más sangrienta. El verdadero reto ético y filosófico radica en nuestra capacidad para diseñar enemigos funcionales y simulacros de guerra que permitan canalizar el veneno de nuestro instinto tribal sin tener que quemar la casa en el proceso. Las competencias deportivas masivas, la exploración espacial agresiva, la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial o los grandes desafíos de la ingeniería son los estadios donde la especie humana puede medirse, odiarse y competir con ferocidad sin tener que recurrir al exterminio mutuo. Sin embargo, el riesgo latente permanece siempre al acecho. Mientras la población siga consumiendo la droga fácil de la indignación cotidiana y prefiera ver al monstruo en el rostro de su vecino de al lado que en las verdaderas amenazas del cosmos, la maquinaria autoinmune de la sociedad seguirá operando a máxima capacidad, destruyendo las bases de la convivencia civilizada en nombre de una purificación moral que nunca llegará a su fin. Si algún día una civilización alienígena o una inteligencia artificial superior observara nuestros debates públicos, nuestras guerras culturales y la rabia que derramamos a diario en las redes por nimiedades absolutas,
no concluiría que somos una especie malvada ni especialmente estúpida. Comprendería al instante que somos simplemente descendientes de cazadores-recolectores acorralados por nuestro propio éxito, atrapados en ciudades cómodas y limpias, desesperados por encontrar un monstruo al que clavarle la lanza antes de que la falta de peligro termine por volvernos locos a todos.